hay algunos contenidos televisivos que son garrafón. Creo que el famoso es un tipo que sale en televisión, un famoso de trimestre, un popular de la nada. A mí todas las cosas que vienen del teléfono y son en inglés me caen mal. Estos últimos meses son devastadores, o sea, no hay por dónde cogerles, ¿no? Digo a los de la política, desde Ayuso hasta Sánchez, Feijóo en el otro lado, o en fin, o Ábalos. No estoy a favor de fomentar y de celebrar con aplauso incluso que las redes sociales son una gran herramienta cultural. No lo creo. Creo que es un enemigo de la cultura, por ejemplo. ¿Hemos normalizado la mentira con este presidente? Bueno, con este presidente y en concreto y con el mundo de la política en general. ¿Tú estás huérfano políticamente? Digo, cuando decías esto de la decepción de la política, ¿tú sigues yendo a votar o ya no tienes interés en el voto en sí? No, sí. Bueno, voy a votar, lo que no quiere decir que vote a un partido u otro, ¿no? O sea, gente que farda de no saber nada. Antes la gente que sabía poco de algo no decía nada, tenía esas astucias, ¿no? Hay mucho colega que se ha dado más al activismo político que a la opinión. ¿Para ti hay alta y baja cultura? Es decir, ¿haces esa distinción? No por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Si afinara mucho a lo mejor, pero no. Hay cultura e incultura. Sí. O sea que, por ejemplo, entre Lola Flores y Rilke hay cultura. Sí, son dos figuras de la cultura, en general, ¿no? Uh-huh. Sí, yo valoro mucho. Yo tengo un credo muy promiscuo respecto a lo que son los personajes de la cultura o las obras, ¿no? Quiero decir que naturalmente me parece que conforman y aupan y cimentan una cultura, Rainer María Rilke, Baudelaire o Lorca, pero también Camarón de la Isla, Rosalía o Lola Flores. Es decir, ante estos personajes que parecen más del folclore, que es un término aparentemente más peyorativo que el término cultura, ¿no? O ilustración, Sí, ¿no? O literatura, pues creo que todo conforma lo que es en fin, la vida popular de la cultura, que abarca todo, desde el cocido a la absenta. ¿La televisión es cultura también? Sí, creo que sí, es cultura, sí. ¿Hay televisión culturalmente de más baja calidad? Bueno, claro, luego están los calidad? contenidos, que ese es otro asunto. Sí. Es decir, que yo no censuro los medios a un medio de antemano, ¿no? Uh-huh. Es decir, claro que me parece que la poesía es un arte noble y a lo mejor una tertulia televisiva no tanto, o no. Ahora, no me atrevo a decir que una cosa es cultura y la otra. Es decir, el hombre vive inmerso en una cultura que ha de abarcarlo todo, ¿no? Y es verdad que hay algunos contenidos televisivos que son garrafón, pero también los hay en los periódicos y también los hay en la literatura y en muchos museos. Los famosos, por hablar del mundo de la televisión y por hablar de los famosos con los que tú has tenido relación, o a veces has hablado de ellos o has escrito sobre. Digo, sí. ¿Qué les ha pasado a los famosos? Porque bueno, noto en ti no sé si una decepción, pero al menos sí una crítica de que los famosos ya no son famosos como tal, o al menos esa categoría de famosos que teníamos antes. Sí, yo he hecho durante muchísimos años, décadas, crónica de gentes, crónica de sociedad, que creo que es un género literario en el periódico o en las revistas. Y yo eso lo he ejercido además con gusto y creo que con bastante criterio durante bastante tiempo. Lo que ocurre es que mi materia ahí era gente que tenía un oficio y que desde el oficio o la labor había logrado una fama o una resonancia. Es decir, hablo de actores, hablo de cantantes, pero con trayectoria, claro. Quiero decir, cantantes de un rato, ni de trimestre, sino cantantes... Ni de un éxito momentáneo. No, ni de un éxito momentáneo. Es decir, hablo con gentes que efectivamente desde su propio oficio han logrado pues una popularidad, lo que llamamos fama, e incluso son celebridades. Uh-huh. Pero de un tiempo a hoy, creo que el famoso es un tipo que sale en televisión y es un famoso de garrafón, un famoso de trimestre, un popular de la nada, no tiene oficio, habla de la vida privada fundamentalmente de otro o de otra con los que convivió o no en un concurso, y entonces ahí
sí que yo vi que en fin, mi labor de cronista no tenía sentido, porque yo he pasado mucho tiempo viviendo de Madrid, de la tarde y de la noche de Madrid, como materia de trabajo, es decir, frecuentando lo peor y lo mejor de ese Madrid, y ahí sí que sacaba crónicas, que las hice mucho tiempo en Interviú, en el periódico El Mundo, también en ABC y en otros sitios. Pero cuando a la gente empezó a interesarle la gente que salía en televisión, y además que se ha producido un fenómeno que se puede rastrear de una manera perfecta, es decir, cuando alguien, un actor, un cantante, un artista, lograba, en fin, sacaba un disco, tenía cierta celebridad o resonancia, pues aparecía en televisión. Se ha avalado el fenómeno contrario, que creo que ya está en decadencia, pero es contrario. Es decir, la gente que sale en televisión se hace famosa porque está en televisión, pero no ha hecho nada más, ¿no? Y entonces la propia televisión levanta y sepulta a gente en muy poco tiempo, que además ha cundido como personajes de las revistas, por ejemplo, y a menudo también de los periódicos, que acogen páginas que se dedican a la gente que no tiene realmente nada que ofrecer, salvo la trifulca familiar o el contencioso de rellano, que es al fin y al cabo la televisión de concurso, sobre todo. Como en esta frase que he apuntado por aquí del libro, dicen, ¿qué libro? Ahora desvelaremos qué libro es el que viene a presentar Ángel Antonio Herrera. Esto es un cebo que se decía en televisión, ¿no? Es que un cebo. A ver si la gente se sigue quedando. ¿Cuál será el libro de Ángel Antonio Herrera que viene a presentar? Sí. Hay una frase en ese libro que dice, ser famosa en España es dejarse insultar. Sí. Esto me lo dijo Lita Trujillo hace ya años en Madrid, y me dijo, Herrera, ser famoso en España es dejarse insultar. Y entonces a mí la frase me pareció que era un lema de oro para lo que ocurría, efectivamente. Es decir, era una fama fundada en la injuria, y entonces yo, que no he sido una persona de demasiados miramientos para meterme en asuntos de la crónica, insisto, todo aquello ya empezó a parecerme mal. Y eso que yo he sido siempre una persona, en fin, bastante salvaje o crítica a la hora de hacer, en fin, crónica de salón o páginas de sociedad, digamos, ¿no? Te escuchaba decir hace poco sobre Julián Muñoz, por ejemplo, que se hizo, no sé si la palabra es viral, no sé si la palabra viral te gusta, de hecho, porque a veces no. se viralizan tantas cosas. Sí, no me gusta por lo poco aseado ya del uso, ¿no? O sea, me podría gustar como palabra, pero exenta de las connotaciones que tienen por tanto uso de última hora, ¿no? Sí. Como tantas otras. Es verdad, sí. Viral no es de las palabras que peor me parecen de lo que se lleva ahora, ¿no? Que es todo lo que genera Internet o el móvil, ¿no? El móvil es el nuevo diccionario, sin diccionario. ¿Tienes término que se repite en los medios más, que no sé si que más rabia te dé o esta cosa de... Bueno, a mí todas las cosas que vienen del teléfono y son en inglés me caen mal de arranque, ¿no? O sea, porque tenemos el castellano y el español que ya lo abarca todo, y si no lo abarca, pues no me hace falta, ¿no? Pero que son palabras que cunden rápido porque a la gente lo que viene de fuera y tiene algo que ver con lo digital le parece prestigioso. Lo último es el prestigio. Esto se ha levantado ya como un axioma, que no comparto, por supuesto, ¿no? Ahora, viral no me parece muy mal. Bueno, decía... Pero para decir que es viral algo que probablemente la gente que lo usa no entiende que es viral, ¿no? Pero sí, algo así. Digamos, para decirlo en términos más extendidos, que se hizo mucho elogio de una intervención tuya en Espejo Público, hablando de famosos, sobre el fallecimiento de Julián Muñoz. Ah, no me acuerdo cuál. Sí, porque tendemos a veces, y esto era un tema del que quería hablar contigo, tendemos a veces a que cuando se muere alguien, incluso alguien del folletín, por ejemplo, de la crónica social, de la crónica social, a elogiarlo y demás. Y tú estuviste, creo, muy didáctico en ese momento, diciendo que Julián Muñoz, fuera parte de todo y del carácter humano, que hoy todos lamentamos la muerte de una persona, había sido un grandísimo corrupto. De la época, claro, de los mayores corruptos de España. Que a mí no me gusta que cuando ha de hacerse el obituario, rápido o no, haya que celebrar al personaje. Es decir, el retrato tiene que ser completado desde los aspectos negativos y los negativos. Y esto no lo digo para hacer saludable mi maldad o mi malicia a la hora de hacer un retrato, sino esencialmente para ser honesto con el oficio. Los personajes, desde un Rolling Stone a un alcalde corrupto de Marbella, tienen unas partes, o sea, unos costados
vistosos, digamos, y otros que no lo son. Aquel que hace la crónica está obligado a señalar las dos partes. Es la técnica de la rosa y el látigo tan antigua, ¿no? Es decir, voy a decir algo positivo, pero enseguida hay que dar algo negativo para realmente hacer real el personaje. Antes de empezar, Ángel Antonio... Luego he de decirte respecto a los personajes que yo creo en la palabra personaje. Mira, ya que aparece esto de que unas palabras u otras. Es decir, cuando yo he hablado de gente, no de este alcalde que efectivamente encarna lo peor de una ciudad saqueada como Marbella, y que viene de lejos el asunto, y de otros personajes similares, ¿no? Pero yo cuando hablo de gente que existe, que es real, ya para mí son personajes. Es decir, luego, cuando yo escribía crónicas y la gente se molestaba, luego me los encontraba en las fiestas y yo nunca supuse que eran aquel del que yo había escrito. Es decir, que yo les veo como un personaje de ficción que uno luego se encuentra en la calle o en un plató de televisión. Y entonces a mí siempre me pilla en el despiste cuando alguien, en fin, me censura algo que he escrito o que no le gusta, o en fin, o me da un susto, cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, hay gente que tiene mal enfado, mal cabreo. Sí. O cabreo duradero. Sí, o cabreo duradero, sí. Pero bueno, en esto no estamos para hacer amigos, ¿eh? No. Claro. Que para eso nos hubiéramos dedicado, no sé, a otros oficios mucho más tranquilitos. Entonces, yo no me he dedicado nunca a esto, digo esta faceta mía de la crónica, ¿no? Que ahora está más abandonada, pero que ha sido muy larga. Y he procurado dos cosas. Una, ponerle escritura a lo que hacía, que es un afán que yo he sostenido desde el principio, en esto, en las columnas, en los reportajes y también en las entrevistas. Y luego ponerle escritura y luego ni ser muy borde, ni tampoco complaciente. Es decir, adoptar una postura previa ante un personaje. No, nunca. Antes de empezar, como te decía, bien sabes, porque además has visto alguna que otra... Soy devoto. Bueno, devoto, pero esto siempre está muy bien para que lo escuchen los jefes y le suban el sueldo al presentador. Soy devoto de tus purgatorios, sí. Antes de empezar, siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. La fe entendida en un modo muy amplio. Claro. Pero ¿cuál es tu relación con Sí, de modo muy amplio tenemos que verla, ¿no? Tengo fe ya en pocas cosas, francamente, sí. Quizá tengo fe en mí mismo, pero según los días. Y cierta fe en el talento de algunas gentes. Luego, respecto a la fe propiamente dicha, es decir, la fe en su acepción más primera, ¿no? Inicial, es decir, la fe de religión y tal, no la tengo. O sea, yo soy ateo, pero no soy ateo solo respecto a Dios, sino soy ateo de muchas cosas. Soy un ateo del mal gusto, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, practico también el ateísmo de las gentes que utilizan emoticonos, por ejemplo, ¿no? O dicen finde. Bueno, podría ser un ateísmo general, ¿no? Para cosas usado en asuntos que me molestan. ¿Cuál ha sido esa materia en la que has perdido la fe que pensabas que nunca la perderías? Digo, ¿en qué materias o en qué personajes o en qué actitudes vitales has perdido la fe? Bueno, he notado, por ejemplo, que con el paso de los tiempos la amistad se puede resentir por cosas que yo no sospechaba, por ejemplo, ¿no? No pierdo la fe en la memoria, por ejemplo, que a mí me parece una fuente, un manadero de, en fin, de goces y también de desastres, ¿no? Y, bueno, diría que es una fe menor tener cierta confianza en algunas cosas, que es como tener esperanza en algunas cosas, pero tengo poca, ¿eh? ¿Has perdido la fe en la política o en un caso? Bueno, en la política sobre todo, no, sí, últimamente de un modo clamoroso. Sí. O sea, sí. O sea, estos últimos meses son devastadores. O sea, no hay por dónde cogerles, ¿no? Digo a los de la política, desde Ayuso hasta Sánchez, Feijóo en el otro lado, o, en fin, o Ábalos, ex-Ábalos o Ábalos en curso, ¿no? Sí, porque el nivel es ya tan ramplón que a mí me es difícil hincarle el diente a estos asuntos de la política. Digo, para opinar sí, pero cada vez menos incluso, porque me cuesta encontrarle la esquina a un tema, ¿no? Porque no tienen ninguna enjundia en la palabra, ni en el ingenio, ni en el riesgo, ¿no?
Y se ha convertido todo en un asunto que a mí me parece muy cercano, lamentablemente, a las reuniones de vecinos, a estas reuniones de rellano a las que no hay que ir nunca, pero que si uno va una vez sabe en fin, que metió la pata seriamente y que lo que iba sospechando es aún peor, ¿no? Sí. Entonces, esto es así. Son cuestiones particulares, de medianería, de vecindario, levantadas a aspectos generales de la vida. Yo creo que a la gente le interesa más realmente su vida otras cosas que las que estamos viviendo, sobre todo estos últimos meses. A mí me pasa con esto que hay compañeros del oficio que cuando de repente sale algún ciudadano español y dice, pues yo no veo informativos, ni leo periódicos, ni escucho la radio, y digo, pues, sí, yo es que lo entiendo. Yeah. Es que yo creo que a mí porque al final me puede la pasión y el gusto. Claro, tú no tienes más remedio. Yo porque entiendo además que haya gente que no quiera ver en el informativo, leer en el periódico lo que llevamos hablando de hace 5 meses o 6 meses. O sea. Yo es que me cabreo pronto. El cabreo es una costumbre española. Sí, es verdad. Que yo, además, mira, en eso no he perdido la fe, ¿no? En cabrearme cabreo, mañana, ¿no? De nuevo, ¿no? No, es verdad. En cagarte en todo lo cagable. Sí, sí. Entonces el cabreo, para mí el cabreo es un estímulo para escribir, ¿no? Y entonces yo no diré que es una esclavitud de mi trabajo tener que estar atento a lo que ocurre en la política, porque a mí mi trabajo me gusta. Pero en fin, asisto con cierta vergüenza al panorama político último, ¿no? Es que no tiene calado. Es una cosa... Puede ser apasionante, pero a mí no me apasiona nada, ¿no? Haber, en fin, condescendido a estos niveles de, en fin, perdularios, ¿no? De lo personal, en general, llevado eso, a aspectos principales de la higiene o la salud pública que no pasan por ahí. Estamos además viviendo días donde la figura de José Luis Ábalos, sí, o días o semanas o meses, sí, está muy presente. Es el largo Ábalos, ¿no? El largo Ábalos con Coldo, Víctor de Aldama, el caso de las mascarillas y el piso de Jessica en la Plaza de España, claro. la amante, los matrimonios. Y otro día decía Juan Manuel de Prada, decía, me gustaría escribir una gran novela con Ábalos de personaje. Tú como poeta, como narrador, como escritor, ¿a ti también te pondría una novela con Ábalos o sobre Ábalos? Antes te he dicho, ahora a lo mejor voy a decir lo contrario de lo que te he contestado antes, pero daría igual. Para eso estamos. En los dos casos he dicho la verdad, ¿no? A ver, a mí Ábalos, y esto bueno tendría que ver algo con lo que cuentas de Prada, la parte de Ábalos que a mí más me seduce para escribir es cómo desde la amistad, desde esa amistad perdularia muy española del cubateo, ¿no? Puedes lograr la felicidad o el Edén con trinque o no de por medio o realmente irte a la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que a mí me interesa del panorama político del momento, ¿no? Cómo hay una trastienda que tiene que ver con lo español, a lo mejor con lo peor de lo español, pero desde luego lo muy vigente, ¿no? Que es esa amistad un poco casi taurina, ¿no? Sí. Inquebrantable entre gentes que en algún momento pues ven un negociete o un negociazo, ¿no? Y eso desde una amistad que no sé en qué anda fundada, ¿no? Pues levantan un tinglado que puede llevarles al declive o al infierno puro, ¿no? Sí, sí. Ábalos cumple con... O sea, Ábalos tenía que haber... Hay que hacer un torrente para meter a Ábalos, ¿no? O sea, claro. Eso voy. Claro, es decir, cuando de repente hay imitaciones o ponen montajes de Ábalos con torrente, es que a ver, claro, con perdón después si es o no corrupto, si se le condena o no, y tal igual. Con perdón es que hay actitudes que son eso. Que superan el afán, la ebriedad que pueda tener cualquier vocacional de la escritura o del relato, de la conjetura, ¿no? O sea, Ábalos es extraordinario en ese sentido, ¿no? Es decir, su faceta política no me importa ya nada. Sin embargo, la personal adquiere una relevancia enorme porque entronca con cierta cutreidad nacional que nunca se extingue, ¿no? Y miramos este caso de Ábalos porque es reciente, Ábalos y sus gentes, ¿no? Sí. Y su entorno, que dicen, el entorno sirve para todo, ¿no? Pero podríamos irnos... bueno, a periodos no tan lejanos nacionales como gentes que a mí me han servido mucho para escribir porque son también estímulo,
como Ángela Rodríguez Pam, ¿no? Secretaria de Igualdad, que ha sido para mí una musa absoluta, porque cada vez que salía era un neologismo, un brinco nuevo de verbal, y que eso para escribir daba muchísimo juego, ¿no? ¿La echas de menos? A ratos sí, porque no es fácil encontrar una mujer como Pam en el panorama. Es un caldo de cultivo muy bueno. Sí, es como los dadaístas, ¿no? Que en la errata encontraban un hallazgo, ¿no? Sí, pero que son personajes que tú dices... Óscar Puente. Claro. Nos hace falta Óscar Puente, ¿no? Óscar Puente es un personaje que para un columnista... No sé si en un ministerio, pero nos hace falta. Óscar Puente para un columnista, para una analista de actualidad. Sí, claro. Ponme 10. Es como cuando decían Mourinho en el Madrid. Ponme 10 como... Esencial. Ponme 10 como Mourinho. Efectivamente. Si te vende periódicos. Claro. Y dices, no, como entrenador a lo mejor no es tan bueno. Bueno, ¿y qué? Son categorías, ¿no? O sea, un Mourinho, una Pam, ¿no? Un Koldo, ¿no? Sí. Y entonces son gentes que de pronto en una tertulia con copas con amigos empiezas ya a desbridar y entonces se te ocurren personajes que ya la vida diaria te los ofrece con el DNI, claro, como estos. Hay una cosa que yo a veces hablo con guionistas o con escritores de ficción, cuando alguna vez han venido, que es lo del principio de verosimilitud. O sea, las ficciones tienen que parecer creíbles. Incluso las de ciencia ficción, tiene que haber un principio de coherencia, una cosa tal cual. Claro, ¿en qué principio de verosimilitud cabe lo que ha publicado este periódico Ketty Garadia y Teresa Gómez? Ha publicado que el número 2 del gobierno, en 2020, verano de la pandemia, se va a un piso, a una villa Marbellí, que es propiedad y está en la misma parcela que el Milady Palace, que es un prostíbulo de Marbella. Y dices, ¿cerrado por la pandemia? Sí, cerrado como lo que tú quieras. Pero es que aunque de verdad, aunque yo quiero entrar en la mente de Ábalos, aunque el puticlub hubiese estado cerrado como estaba, aunque el puticlub hubiese sido ajeno porque otro llamándose Milady Palace es un puticlub, claro, ¿no? Claro. Es que es una cosa, es que aunque esa casa hubiese sido de otro dueño, aunque la casa se la hubiera pagado a él, no como dicen que se la pagaron otras personas, o no se la pagó a él al menos, ¿no? Es que es todo tan bizarro. Claro, sí, que no lo vas a mejorar. Que esto en una película no hay quien se lo crea. Exacto. No hay quien se lo crea. No lo vas a mejorar, no lo vas a mejorar. Se puede creer. Hay que tomarlo del natural, ¿no? Ese sitio, por cierto, el Milady Palace, viene de la época de Gil. Yo que hacía crónicas por siempre allí. Volvemos a Marbella al final. Sí, claro. ¿Qué tiene Marbella? Que siempre es una cosa... Es que hasta en el estereotipo digamos en este caso, presunto chanchulleo, claro, vuelve Marbella. Todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a Marbella, según el día, ¿no? Ángel Antonio Herrera, bienvenido al Purgatorio. ¿Qué tal? Gracias por estar. Ya ves que aquí siempre, después acabamos desvariando entre una cosa y otra. Claro, y de eso se trata, sí. Ángel Antonio Herrera, que es periodista, poeta, escritor, sobre todo amante de las letras, que tuvo un padre que traducía el griego y el latín clásicos, pues no sé, como el traductor de aquí que traduce en inglés, vamos, que lo traduce a la maravilla, a las mil maravillas, sí. Que traducir latín, incluso bueno, pero griego. Sí. Joder. Mi padre era profesor de latín y griego, sí, y era un hombre que amaba las letras, amaba el latín y el griego, y además amaba la docencia, cómo enseñarlo. Es decir, el ya perdido oficio del maestro, ¿no? Sí. Y yo a él le debo, bueno, sin él yo no hubiese despertado nunca la vocación de la escritura. Él te recondujo... Ni la de la lectura tampoco, porque que es por donde empezó también la pasión por la escritura, porque mi padre tenía mucha afición a la recitación, ¿no? A ejercer de rapsoda. Le gustaba leer, pero aunque no hubiera público, ¿no? Sí. O sea, recitar para sí mismo. A Lorca, por ejemplo. Sí. Los del 27, la generación del 98, por supuesto Góngora, Quevedo, en fin, los clásicos españoles, ¿no? Y entonces yo desperté a la palabra antes de comprender lo que la palabra decía, escuchando a mi padre. Es decir, la música de la palabra antes que la palabra misma, antes que el significado, ¿no? Y yo sabía versos de Lorca que luego he ido olvidando, pero entonces de escuchar a mi padre, pues como el que te pone una música, ¿no? Lo he visto a veces como un fenómeno inverso. Cuando falleció mi madre, me dijeron los neurólogos, mi madre falleció de Alzheimer, y bueno, de lo aparejado por el Alzheimer. Y después de, en fin, un purgatorio y un infierno, ¿no? Sí. Con eso. Pero bueno, mi madre perdió el habla. Yo no me podía comunicar con ella con la palabra. Y hablándolo con neurólogos, me dijeron, pero lo último que perderás es la facilidad para cantar.
Y es cierto, mi madre se pasó casi 2 años, no podíamos hablar, y sin embargo, en el silencio de la comprensión o la incomprensión entre los dos, rompía a cantar canciones de su adolescencia o de su infancia, de un modo perfecto, ¿no? No digo en el canto, sino en la letra, ¿no? Sin ningún tipo de traspiés o desliz. ¿Por qué digo esto? Porque la música desapareció muy tarde en mi madre, más allá del habla, o sea, mucho más tarde, y en mi caso, esto no lo había pensado, pero bueno, creo que me va a quedar bien el razonamiento. Por favor, sí, está quedando muy bien. Está quedando bien, porque luego, viéndolo al revés, creo que yo disfruté un Alzheimer inverso, digamos, porque aparecí en la palabra antes en la música que realmente en el fondo en la significación. Sí. Yo cogí aquellos poemas de Lorca que mi padre recitaba, de Vicente Aleixandre o de Quevedo, y los comprendí mucho más tarde. Pero el veneno dulcísimo, ¿no? Y estimulante de la música de la palabra quedó para siempre en mí. Y eso es lo que yo he manejado siempre. Con eso me las he valido, digamos, de arranque. Es curioso esto de la mente y del Alzheimer. Yo también he tenido casos cercanos. Es muy curioso. Esto los neurólogos, por supuesto, lo saben mucho mejor y lo saben explicar mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero es muy curioso cómo, justamente lo que antes decíamos de Rilke, lo que decía Rilke, ¿no? La infancia es la patria del hombre, del ser humano, ¿no? Y cómo esos recuerdos que están engarzados en los primeros años de nuestra existencia son los que, en teoría, más fácil deberían olvidarse, porque han pasado tantos años y después están ahí enclavados en la memoria. Y ese anuncio de televisión de niño, esa canción, de un modo vivísimo, ese olor, incluso en personas que sufren esa enfermedad tan terrible que es la del Alzheimer, que es olvidar incluso quién eres, tienen ese recuerdo tan vívido, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que es verdad, fuera de la ironía o de la coña así rápida, de decirte es verdad que lo estoy improvisando y es cierto que ha sido espontáneo el argumento, pero te lo reconfirmo. Es decir, creo que en el caso de la gente que padece Alzheimer, es decir, que pierde la memoria, la última memoria es aquella que va atada al incentivo de la música. Esto lo concretan los neurólogos, ¿no? En mi caso, la música de la palabra vino antes que la palabra misma, ¿no? Ángel Antonio Herrera ha escrito y ha publicado, que es más importante, Salvaje España, retrato de la nueva modernidad, que es un compendio de artículos, de escritos que ha ido publicando en el diario... Y retratos, y retratos en el diario ABC, si no me equivoco, durante 4 últimos años. Sí, debe abarcar el libro, sí. El libro es una crónica de los últimos ratos de la pandemia hasta hace unos meses. Donde cabe todo, literalmente, porque sí, cabe todo. Cabe desde Belén Esteban a la última actualidad política, la pandemia, las mascarillas, las redes sociales, los modos de amar, los modos de comprenderse. Cabe todo en esta persona que tengo aquí delante que no ha perdido la curiosidad. Efectivamente. Fíjate, en algún momento hablábamos de la fe y se me ha pasado esto. Quizá la fe mayor que tengo es la fe en la curiosidad, que es la proteína, ¿no? de esta labor nuestra, ¿no? Porque, te lo decía, no te me cabres, pero te veo más joven que nunca escribiendo. Quiero decirte, tú no tienes redes sociales, pero tú hablas de las redes sociales. Sí. Es decir, no le das la espalda al mundo. No. Que tú puedes criticar al mundo, puede no gustarte el mundo. El concepto, no el periódico. puede no gustarte, pero lo intentas comprender, intentas meterte dentro, intentas saber qué es Tinder, por ejemplo. Agradezco agradezco el apunte de mi juventud desde el texto. A ver, el texto y de la física también. Sí, bueno, pero ya tengo unos años, ya soy un joven veterano. ¿Quién podía tener ese pelazo? Soy un joven veterano, sí, claro. A ver, es cierto eso que dices. A mí el asunto de las redes sociales... Bueno, el libro abarca todo, es decir, es un libro coral como todo lo que he hecho yo siempre en prosa, y que no desdeña nada, es decir, es una mirada salvaje y es una mirada alegremente abierta a lo que ocurre. Claro, desde el panorama político hasta, en fin, las últimas bobadas o no tan bobadas de Internet. A mí me interesa mucho lo de Internet porque es un fenómeno que ocurre y que además lo digital ha sido la gran zancada de los últimos tiempos, ¿no? Lo que ocurre es que yo no dedico ni un solo minuto a tener redes sociales porque no me interesan, ¿no? Ahora, vivo en Madrid y vivo en el terreno en el que a uno le ha tocado funcionar y he de interesarme por todo.
Y claro que sí, o sea que veo que, pero lo que pasa es que bueno, que veo que el pensamiento es un bikini ahora, porque la gente está todo el rato en Instagram, ¿no? Exhibiendo, o sea, haciendo escaparatismo de la vida. Esto a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, como gran fenómeno quizá de la nadería, ¿no? Pero la gente invierte tiempo en eso, la gente va a un restaurante y lo último que piensa es a lo mejor en la tertulia o en la compañía, y lo primero y lo último es hacer un retrato, una lubina. Esto es perfectamente surrealista, que es desde donde lo veo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se va a sustraer a esto que ahora es tan masivo y tan abusivo, ¿no? Ahora, yo, en fin, sigo fiel a usanzas de mi vida antiguas que son las que me nutren, que son la lectura, la curiosidad naturalmente que sí, que va efectivamente desde un libro a una última cosa pirotécnica que hagan en internet, o me la cuentan o acudo porque me la enseñan o tal, pero nunca doy la espalda a nada. Hay una fascinación, no sé si de siempre, con la modernidad, Sí. con lo moderno, pero también deja constancia este libro, además haciendo un repaso de lo que era moderno en esos años, de que a veces lo moderno puede ser una absoluta gilipollez. Sí. Lo moderno, por buscar una acuñación rápida, lo moderno sería una actualidad que se mira en el espejo ahora mismo, ¿no? Es decir, lo último es muy importante. Yo no comparto que lo último sea importante, pero constato que es así, ¿no? Mi opinión es una opinión más, tan deplorable o tan elogiosa o elogiable como la de cualquier otro, ¿no? Ahora, en fin, no estoy a favor de fomentar y de celebrar con aplauso incluso que las redes sociales son una gran herramienta cultural. No lo creo. Esencialmente no lo creo. Creo que es un enemigo de la cultura, por ejemplo. El mundo digital, bueno, puede parecer una opinión arcaica, tal. Creo que va en contra de lo que yo entiendo que es esencialmente la formación humana y humanística de cualquiera, ¿no? Que tiene que pasar por la lectura, por el arte tradicional, digamos, en sus moldes tradicionales, luego he llevado a lo que sea. Pero de lo que estamos hablando, que es lo que yo, en fin, de lo que yo hago coña, ¿no? Sí. Es del uso recreativo, vital, de experiencia que la gente hace de las redes sociales, que lo encuentro, pues eso, es un mundo de mises, es un mundo de una felicidad que no existe, porque para mí lo digital no existe realmente. O sea, ahora hacemos muchas fotos con los móviles, todo el mundo las hace, no existen, yo no tengo fotos desde hace bastante tiempo. La gente tiene muchas fotos, pero ¿dónde están las fotos? O sea, ¿dónde está en la nube, eso? en la nube. En la nube, claro. La foto está en la nube y todos estamos en las nubes ya, ¿no? Y entonces creo que habría que darle un poco de espacio a lo que han dicho siempre los antiguos, ¿no? Que es el tuteo personal, la emoción, el trato. Y eso se ha perdido. Sí, coger un libro y decir, aquí tienes. Es que, mira, yo por ejemplo, viajo Sí. a menudo y entonces yo me llevo el móvil, naturalmente, que lo tenemos que llevar todos, que es la gran esclavitud que nos solventa todo y que, bueno, ahora hablaré algo del móvil, porque el móvil también como artefacto me interesa. Y luego un libro. Y a mí en los hoteles, en la soledad de los hoteles, el móvil no me acompaña, aunque yo entre y un libro sí. Esto es probable que se pueda leer desde mi costumbre de la lectura clásica en libro desde adolescente, ¿no? Pero a mí el móvil no me acompaña. O sea, me parece un artefacto delirante. Y un libro no. Un libro es un amigo. Yo con el móvil y yo no vamos a ser amigos jamás, ¿no? Lo empleo. Pero te parece un artefacto, decías, interesante. Sí, me parece un artefacto interesante porque ha levantado un mundo paralelo. Sí. Nos han enviciado en ese mundo paralelo. Yo lo uso para trabajar, pero ya te digo que no tengo redes y además tengo ninguna curiosidad por lo que de mí se dice en redes. O gente que me dice, oye, han contado porque has dicho no sé qué. No me importa nada. Sí, la gente que ahora mismo esté viendo esta entrevista en YouTube, por ejemplo, los comentarios de la entrevista, que sepan que no los va a leer Ángel Antonio Herrera. No los voy a leer. Va a leer porque no. que pongan lo que quieran. No, por supuesto. Elogios, críticas. Lo que quieran, lo que quieran. No Nada, por supuesto. No lo voy a leer. Pero el móvil ha levantado una realidad paralela que ya no es paralela, o sea, que está por delante, es más importante que la realidad misma. Creo que en este libro recojo una anécdota vivida por mí en la Gran Vía en Madrid, de dos chicas youtubers o como se llame de esto, instagramer, que están las dos monísimas
monísimas y radiantes, como radiantes son las monísimas de 20 años, y están haciéndose fotos en la Gran Vía, y una le dice a la otra, yo iba a atravesar un paso de cebra, le dice, con la famosa foto, pues una foto famosa de postal madrileña, que es la Plaza de Callao con el edificio de Sueps, ¿no? Sí. Y ese era el encuadre que ella iba buscando, y la amiga le dice, pero no hagas la foto esta porque lo que sale no es la foto que estamos buscando, no se parece a la foto que tenemos en Internet. Es decir, estaba obligando a que el Madrid real se parezca al Madrid de Internet. Es decir, es previo ya el mundo digital al mundo real del que teóricamente, y no tan teóricamente en la práctica, tomó su molde. Sí. Eso es estupefaciente. A mí ese fenómeno sí me interesa. Ahora, hacerme fotos con eso de Suez detrás, no, claro. Incluso esta construcción de la doble personalidad, es decir, somos la persona que somos en la vida real y la persona que algunos queremos... Por eso recelo tanto cuando la gente, amigos o tal, o me cuentan y me dicen, ¿sabes que en Internet hay esto y tal? Yo recelo siempre, o sea, creo que todo es mentira. O sea, a mí me cuesta creerme esto, de que me digan que hay un vídeo o tal, pero no porque ahora se haya fomentado lo del bulo y sea lo que está de moda y la verdad realmente sea una anomalía, ¿no? Porque lo creo, que la verdad es una anomalía, sino porque no me lo creo. O sea, me cuesta mucho, no tengo algo natural arterial con este mundo de lo digital. Hablamos sobre la verdad y sobre las mentiras. Mencionas en este libro aquella pregunta que tanta cola trajo, aquella de Alsina Sánchez, lo de ¿por qué nos ha mentido tanto, presidente? Sí. Que además empezó un debate enorme, incluso periodístico. Claro. Algunos dicen, ¿por qué le ha preguntado eso? Otros, pues muy bien preguntado. Tal igual. Bueno, sí. La verdad. No sé si la pregunta es, ¿hemos normalizado la mentira con este presidente? Bueno, con este presidente y en concreto y con el mundo de la política en general, porque claro, es decir, el embuste, ¿no? Ha cundido, efectivamente se ha hecho hábito, ¿no? Y entonces es muy difícil encontrar la verdad. Decía Borges, y a mí me gusta mucho ese verso, que la verdad como la belleza es frecuente. Ahora la belleza es frecuente, pero la verdad no tanto. Y entonces a mí el bulo como fantasía o como arte de la mentira me parecería bien, pero es que en la política no se practica el arte de la mentira, sino que se practica el arte de... arte no, pero en fin, se practica la artesanía de colocarle al ajeno, que somos todos, un embuste por la conveniencia del momento político. Y entonces a mí de eso lo que me molesta esencialmente no es que me mientan, sino que me tomen por niño o por tonto. Y entonces esto sí que no lo tolero y me ofende realmente. Y eso creo que es un fenómeno ya extendido, ¿no? Es decir, aquella pregunta de Alsina se consagró, claro, y casi no, levantó un debate, creo que un debate esencial, ¿no? Respecto a esto, de lo que es verdad y lo que es mentira en la política, fundamentalmente porque la verdad se está perdiendo. Sí, pero porque, aparte yo creo que era la primera vez que incluso el presidente del gobierno reconocía en una entrevista que dijo, el cambiado de opinión, que esta es la gran tesis. Claro, ahí empezó a circular en... Sí, que es un eufemismo, porque no es cambiar de opinión realmente, ¿no? Sino colocarte un embuste para venderte pues otra cosa, ¿no? Pues como nos han vendido la amnistía, que es que, por citar algo más o menos reciente y muy sonoro, ¿no? O muy importante, ¿no? Es decir, conviene para seguir perpetuándose en el gobierno, pues tener unas concesiones que serían inasumibles, ¿no? Si se explicasen. Entonces lo que hacemos es no explicarlas, decir que es otra cosa lo que estamos haciendo, pero mañana se enterará usted que por ley va a ser otro asunto y que realmente podemos vivir pendientes del secuestro de un tipo que está en el extranjero y que con un manojo breve de votos está manejando la política española. Pero voy a decir lo contrario, no va a pasar nada, y no pasa nada. Esta decepción que tú tienes con la clase política actual, digo, la que tenemos. Sí, a mí es que fíjate que en esto de la decepción que dices tú, que aquí vamos yendo en esta conversación nuestra de la decepción, de la palabra a la decepción, de la decepción o la falta de fe a la literatura o a la letra, realmente a mí las cosas que más me molestan o me cabrean son aquellas que tienen que ver con manejar el lenguaje al antojo del embuste, ¿no? Pero sin la fantasía o la imaginación que tiene aquel que realmente desde la palabra crea otra cosa,
¿no? Es decir, el arte mismo en general sería, si lo hiciéramos de una manera muy básica, pues tendería a una definición que sea como el arte del embuste, aquello de Pessoa. El poeta es un fingidor. Claro, pero desde la imaginación o desde la creación, pero no desde el decreto ley, ¿no? o la malversación de fondos. Claro, esto es lo que a mí me molesta, que me utilicen palabras ramplonas, de esto de rellano, vecinales, para colocarme un asunto que a un adulto como yo pues no se le puede vender. Escribía Ricardo Duda, que además es columnista en este periódico, lo escribía justo en las redes sociales, en Twitter, y ponía una cosa que decía, y me hizo mucha gracia y me pareció muy acertado. Decía, mi ideología ya es una cosa muy reducida. Consiste en que no me traten como un gilipollas. Sí, sí, pues lo suscribo. O sea, que no nos traten como un gilipollas, cualquiera, ¿eh? Sí. De derecha, izquierda, lo suscribo, Sánchez, lo suscribo, Ayuso, sí, sí. Que no nos traten como tontos. Eso es lo que más rabia después te da, ¿no? Porque, no, a mí sí, sí. Y además que me lo vendan sin ningún tipo de ingenio, ¿no? Sí, claro, o sea, porque si no tienen ni siquiera la fantasía que hay en la mentira, claro. La buena mentira tiene una fantasía. Sí. Hay, por ejemplo, hay estafadores. Sí, claro. Que tú dices, oye, es un estafador. Que hay que aplaudirles, pero ¿qué ingenio tiene para estafar? Sí, sí. ¿Qué ingenio Yo eso no solo lo tolero, sino que incluso lo celebro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, lo otro no. Es decir, porque es justo lo contrario al ingenio, ¿no? Es el recurso... Es un recurso de mal traje cruzado, una cosa de rebajas, ¿no? Tú estás huérfano políticamente, digo, cuando decías esto de la decepción de la política, ¿tú sigues yendo a votar o ya no tienes interés en el voto en sí? No, sí. Bueno, voy a votar, lo que no quiere decir que vote a un partido u otro, ¿no? Pero vamos, que me molesto en ir a votar, sí. Sigues teniendo esa... Sí. Que la decepción, digo, creo que hay que participar. No ha llegado a tanto como para dejar de ir. No, de momento no. Aunque la decepción es grande, ¿eh? Hablabas de... Pero digo, cuando dices la decepción es grande, es que estamos para ti en la época actual política que tú recuerdas, ¿peor? Probablemente la peor, de las que yo recuerdo, sí. De nivel, de lo que se habla, del debate. Del debate, sí. De la palabra. Eso es. Decías lo de la polarización, en el libro también se menciona. Palabra una palabra que tampoco me tiene encandilado, ¿no? Polarización. Existe el cainismo. ¿Tú prefieres cainismo? Sí, lo cainita. Indudablemente. El duelo a garrotazos. Claro, y además es que es lo que se practica. La polarización es una cosa que queda como casi agrícola. Yo la veo como una palabra, eso, pues de estos de pensadores urgentes que son los que generalmente piensan poco, ¿no? El cainismo, que entronca mucho más casi con un canibalismo, con el encuentronazo, ¿no? Con la violencia, y es palabra tan nuestra, me parece que define mucho más lo que hay que polarización. Que parece que es una palabra casi amanerada. Sí, incluso porque la polarización en sí, yo a veces te compro esa idea, la polarización en sí tampoco tiene por qué ser mala. Decir. Pero la polarización, fíjate, Carlos, no solo en lo político, es decir, la moda. Ahora, es que lo último es importante. Lo que no importa, importa muchísimo. Lo último es un prestigio, ¿no? Saber poco está bien. Yo esto lo aprecio también, ¿no? O sea, gente que farda de no saber nada. Antes la gente que sabía poco de algo no decía nada, tenía esas astucias, ¿no? Entonces, la polarización no es solo en la política. La polarización es a quien le gusta un artista no tiene que gustarle el otro, es decir, incluso tiene que combatir al otro. Se buscan enemistades, ¿no? De una manera permanente, no solo en la política. En la televisión, por ejemplo, no hay más que verlo ahora. Claro, o sea, se sacan siempre nombres, ¿no? De una cadena y de otra, de un lado y de otro. Eso, sí, claro, Broncano, Pablo Motos, o sea, es todo bajo el molde de la polarización, la haya o no, ¿no? Sí. Del rival, ¿no? Sí, ¿tú con quién estás, ¿no? Eso es. Cosa de Ayuso o Sánchez. No, e incluso a gente que nos dedicamos a opinar, a veces porque no hay otro remedio, por oficio, enseguida intentan situarnos frente a otra cosa. Encuadrarnos. Es decir, creo que en este libro se apunta en algún momento, España se ha llenado de fachas y de rojos, ¿no? Pero no caben tantos rojos y tantos fachas. O sea, España no es solamente... No existen esas dos Españas del Machado que han del arte del corazón. Esta es otra tesis, que tú estás no sé si en contra, pero que desmiendes un poco esta idea de las dos Españas. Pero desde ahí.
Las dos Españas desde ahí no las veo, o sea, pero no nos caben tantos fachas todos los días en el columnismo español o en las tertulias televisivas, y tampoco nos caben tantos rojos, ¿no? Entonces, quiero decir que además se ha perdido una cosa esencial. Yo hace no mucho hablaba con alguna gente, y entre las que había algún ministro socialista, del que no voy a dar el nombre porque no hace falta para lo que quiero ilustrar aquí, y es que él me contaba que en algún momento en los partidos políticos, cuando él militaba y tenía a cargo además, estaba bien el debate. Es decir, se celebraba el debate y la disensión o la discordia ideológica o de matiz dentro de un partido. Estoy hablando en este caso del Partido Socialista, que es el que me lo estaba contando, pero probablemente también ocurría en el PP. Ahora eso es impensable. Es decir, hay una militancia férrea al lema de la mañana, ¿no? Y eso ha de cundir también. Y es verdad que algunos, y esto no lo digo precisamente para elogiar a nuestro gremio, ¿no? Hay mucho colega que se ha dado más al activismo político que a la opinión. Esto que decían... A mí me gusta la gente que le da un susto a su propia bancada en algún momento, ¿no? Claro. Y entonces que quien lleva las televisiones o las radios o los periódicos digan, bueno, pero este tío, o sea, hoy le ha dado un susto a no sé quién, ¿no? A mí por eso las tertulias... Y eso está bien. A mí por eso las tertulias, algunas tertulias, hay otras que no, pero hay algunas tertulias que ya me aburre ver. Claro, porque ya sabes lo que va a decir cada cual, ¿no? Va a decir. Claro. Entonces, si sé que no le va a dar una hostia a los suyos, pues no se la va a dar, aunque se la merezcan, claro, ese día, ¿no? Y siempre pasa porque a veces hemos sustituido, y esto pasa en la radio, en la televisión, sí, en todo. Hemos sustituido a los políticos por periodistas. Eso es. Con la camiseta del partido, tapadita para que no se vea demasiado, pero bueno, sabemos que son lo que son, y defienden al partido, pase lo que pase. Sí, la ideología. Claro, yo respeto las ideologías, respeto las opiniones también, menos, digo, algunas no tendría por qué respetarlas, pero bueno, digamos que también, ¿no? Pero agradezco en las tertulias o en los periódicos todo esto que tú citas, agradezco al desobediente. O sea, que tú estás viendo un tipo ahí, una mujer, que de pronto dice lo contrario a lo previsible, ¿no? Eso yo lo agradezco y cada vez se ve menos. Sí. ¿Sí? Cada vez se ve menos. Sí. Esta cosa de cabrear a los tuyos, entre comillas, ¿no? A los que parecía claro, que... claro, yo veo obligado ya el desacato. Y fíjate, esto creo que además la profesión debiéramos pensarlo un poco. Es decir, nuestra labor es encontrar la verdad, ¿no? Y nuestra labor yo creo que está también en la desobediencia o en la infracción incluso, al menos en mi caso, ¿no? A mí me gusta el riesgo, o sea, me gusta arriesgar. Además creo que una opinión es un riesgo mayor, ¿no? Uno arriesga una opinión al día en un sitio, ¿no? Y entonces se expone, claro. Entonces, a tiempos radicales como estos, yo creo que... ante tiempos radicales como estos, se hacen necesarias también actitudes y opiniones radicales. A ver si te van a tener que indultar. ¿Eh? Te van a tener que indultar. Sí. O amnistiar, no sé. O amnistiar, sí. Amnistiar directamente, a lo mejor sin indulto previo. Sí, bueno. Te amnistían y... No sé, lo que quieran. A ver, también te digo, depende, porque si no tienes voto en el Congreso no te amnistían, ni te indultan, ni nada. Pero a ti no te gusta confundir a la gente de pronto porque has dado una opinión y decían, oye, yo iba a pensar... Para mí eso es un elogio. Sí, ahora, mira. sí. Dicen, yo pensé que tú pensabas lo contrario. Exactamente, ¿no? sí. Pues eso está bien. O sea, yo al menos me encuentro algunos días a gusto fomentando cierto desorden. Sí. No, a mí me cabrea el que ve todo mal en el gobierno de Sánchez, claro, y ve todo bien en el gobierno de Ayuso, y al revés. Que sí. Pues Sánchez ha hecho cosas bien, sí. y está bien reconocérselo cuando toca. Y ha hecho muchas cosas mal, no. Muchas, pues no. Sí. Y en la oposición hay actitudes lamentables, claro, ¿no? Sí, y poco inteligentes. El Partido Popular la caga votando en el Congreso con lo de la ley esta que le cuide, ¿no? Que nos la han colado y beneficiamos a los presos de ETA. Entonces te intentan vender un argumento, pues se les critica, porque se puede criticar. Claro. Hay gente que intenta encontrar como un nuevo argumento, ¿no? Pero te decía, ahora se ha hecho muy de moda, que es un término que creo que, no sé si inventó, el periodista José Ignacio Bert, que hace además ahora la revista de prensa en La Brújula con La Torre, que está lo del equipo de opinión sincronizada. Entonces fue un hallazgo muy bueno, ¿no? Entonces vemos que hay un ejército de personas, no sabemos si bien pagadas o mal pagadas, que lo que hace es decir una cosa que se va repitiendo
De repente, la amnistía es urgente y necesaria, lo dice el gobierno. Y al día siguiente vemos que hay periodistas que de repente sí, que parecen del gabinete, han ¿no? tenido esa opinión. Claro. Coño, podríamos haberla dicho antes, ya que era tan urgente y tan necesaria. No, lo dicen justo al día siguiente. ¿No os parece sospechoso que todos pensáis lo mismo, además utilizando las mismas 10 palabras, ¿no? Sí, a mí la adulación, de todas maneras, y el elogio tal así frecuente, me parece que carece de sentido, ¿no? O sea, no elogias nada si estás todo el día elogiando. Y el elogio al político. Esto a mí Claro. esta gente que de repente ve a un político y es como si fuera una estrella de rock para ellos. Sí. ¿Qué le verán? Y luego te dan una palmada al político si te dice campeón. Sí. Claro, entonces ya no es memorable. ¿Qué le verán al político para ser una estrella de rock? Sí. Hay alguna gente, pero en ambas ideologías, que tienen todo lo que estamos hablando es efectivamente... Una fe, es como es el tópico, el arco parlamentario. Sí, el arco parlamentario. Sobre Sabina. Sobre Sabina hay varias referencias. ¿Qué te ha parecido lo último de Sabina? ¿El último vals de Sabina? Pues me parece un buen tema, sí. En la línea más literaria de los últimos temas de Joaquín. Y bueno, pues en fin, vuelve sin haberse ido en ese tema, en esa canción, a lo que es la esencia, una de las esencias de Joaquín, que es el mundo noctámbulo, el mundo arrastrado. Tiene la mejor voz de España. Yo se lo dije eso en el último concierto de aquí de Madrid, en Navidades, que después perdió la costumbre de dar una copa a los amigos y la recobró en este último concierto. Una cosa que él no llama dar una copita, sino un besamanos. Y entonces, bueno, pues ahí nos juntamos una serie de gente después. Y entonces le dije eso, tienes la mejor voz de España, porque me parece que en Joaquín lo que se aupa esencialmente es una personalidad, ¿no? Y fíjate, ha conseguido un imán, a mi juicio, que trasciende lo meramente, que trasciende el cancionero, ¿no? La canción es un vehículo de emociones y el cancionero de Joaquín para mí es muy bueno, muy bueno. Y bueno, lo último, pues sí, es el mundo, en fin, el mundo del Sabina, del mejor Sabina, yo creo, ¿no? Del Sabina casi prostibular, del Sabina de la penúltima copa. Y en fin, me parece muy bien. Es que a mí Joaquín me cae muy bien, de siempre. Tú has aprendido mucho de las noches, ¿no? Sí. ¿Más que de los días? Sin duda, porque sobre todo, sí, y he vivido mucho de noche. O sea, la noche la noche muy a menudo es el lado salvaje de la vida, pero la noche es también el lado enfermo de la vida. Y yo he tenido a la noche como oficio, sobre todo en los años 80 y los años 90, y fundamentalmente de los venenos o de los riesgos de la noche, y con esto quiero decir los riesgos físicos que uno contrae también a salir tanto y a ejercer tanto en la noche, me salvó la escritura. Es decir, yo he vivido siempre pendiente de escribir, y eso me libró de muchos achaques y riesgos reales, crudos, de la época de la movida en Madrid, los mediados de los 80, que es cuando yo empecé a ejercer, y a lo largo de los años 90. Sí, la noche para mí ha sido un aprendizaje, un riesgo, todo. Yo además reconozco en mis escritos y sobre todo en mi vida que casi todo lo que me importa me ha ocurrido de noche, aunque no hubiera sido de noche, ¿no? Porque aún vivo pendiente de esas, en fin, de esas cosas que generalmente solo pueden ocurrirte en deshoras. Para mí la deshora es nocturna. ¿Cuánta libertad se hubiera perdido si hubiera habido móviles? Si se hubiera podido grabar. Es cierto, eso sí, es que si hubieras tenido miedo a que te echase una foto. Sí, es que eso es tristísimo pensar que, fíjate, aquí hablando de Joaquín, uno de las grandes, en fin, uno de los malestares de Sabina es que no puede vivir en la calle, es decir, no puede ir a un bar, porque está todo el rato la gente matándolo a selfies, ¿no? Tiene que estar poniendo sonrisa a la gente, es decir, no tiene intimidad, ¿no? Y entonces, claro, la noche, eso yo lo he pensado muchas veces,
aquellas noches con los móviles, desde luego, no hubieran sido las mismas. O sea, no hubiese sido la noche, ¿no? Sí, sí. Pues la gente hubiera tenido miedo a que le graben, a que le echen una Bueno, foto. a mí es que me molesta, pero me molesta incluso o sea, en lo diurno, en lo laboral, que la gente te quiera meter en las fotos o en los reportajes estos pequeños que hace para Instagram y las redes sociales. Es que yo no quiero salir en las cosas de otra gente. Sí, sí. Es que no. O sea, te quieres hacer bueno, cuando estás trabajando te ocurrirá a ti, ¿no? Sí. Todo el mundo recoge el trabajo diario, ¿no? A mí no me hace gracia salir, pero incluso gente que me cae muy bien y por la que tengo además respeto e incluso admiración. Pero es que yo no tengo por qué acabar en el Instagram de un primo de no sé quién que estaba no sé dónde. Es que es una vulneración extraordinaria de la intimidad, sobre todo, y luego es una falta de respeto y una falta de sensibilidad con el otro. A mí no se me ocurre hacerle fotos a la gente. ¿No te has echado un selfie en tu vida? Yo no. ¿Nunca? No, jamás. No, nada. ¿Has probado y dices, a ver cómo salgo yo? No sé si he probado una vez o dos. No los he hecho porque no los recuerdo. Sí. Te puedo decir, esto no es ningún farde, Sí, sí. es cierto. Igual que creo que tampoco he cogido a ningún niño con buenas maneras, ¿no? A un bebé. No sé, son cosas que no pasan por mí. No, es que ¿sabes? no. No. Ángel Antonio Herrera habla de muchísimos temas en una entrevista que ya toca a su fin, pero sí, todo lo bueno tiene un final. Ha sido cortísima, sí, de 1 hora y pico, ¿no? Cortísima de 1 hora, bueno. Casi. Pero eso es bueno, cuando se pasa rápido es bueno. Yo me he disfrutado mucho leyendo esta España salvaje, esta salvaje España, que aparte es un libro muy de tener en casa y de ir leyendo poco a poco, porque no tiene una necesidad de leérselo todo de golpe. Esto para que la gente dice, ay, me gusta. Es de alguna manera como un libro de poemas sin tener poemas, ¿no? Sí. O sea, que lo tienes cerca y ojeas algo. Vas ojeando. Mira, bajo el lema, decíamos antes, un lema en el que yo he creído siempre, sí, que es de aquellos viejos ácratas del camino, que decía, el mundo es un viejo error. Yo creo mucho en esa frase. Esperemos que esta entrevista no haya sido un error. No, esta no, pero el mundo a veces sí. El mundo a veces sí. Sí. Y nosotros a veces también nos equivocamos. Aquí estamos de noche, no sé qué hora es, pero es de noche seguro. Es de noche, sí. Y a salvo del viejo error del mundo. Y aparte aquí es de noche siempre. Claro. Estamos en las catacumbas del periódico. Sí. Yo de noche veo muy bien. De noche están las entrevistas, ya lo último. ¿Tú crees? Y yo a veces lo pienso, las entrevistas han perdido pozo y tranquilidad porque la gente ha dejado de fumar en ellas. Y a veces cuando veo entrevistas del Loco, de Quintero y tal, claro, y veo a la gente fumando, y digo, coño, qué tranquilidad, porque se piensa más la respuesta entre calada y calada. Claro, y mete un clima un poco infractor, sí, un poco marginal, ¿no? Clima de cine negro, de ¿no? cine negro, claro, sí. Y además así se roba mejor la entrevista, sí, cosa que tú haces bien, ¿no? Sí, bueno. Hay que robarle al otro la entrevista. ¿Tú fumas? Bueno, yo he sido fumador profesional, eso es lo que he sido esencialmente en mi vida. Un fumador profesional, sí, y lo dejé porque me mataba. Joder, no. Sí. Es que hay que dejar de fumar. Yo he pasado días, todos mis hábitos durante un tiempo iban ligados al tabaco. Era el hábito mayor que yo tenía. Y dejar el tabaco, por prescripción médica y propia también, me supuso reorganizar todos mis hábitos e inaugurar mi vida a los 40 años. Todo giraba alrededor del nicotina. Y cuando digo todo, es todo. Vale. Pues con esa idea de un Ángel Antonio Herrera que ya hace 20 años que dejó de... ¿20 años? Que dejó de... Casi 20 años. Déjame años que presuma un poco de joven aún. Casi 20 años que dejó de fumar. Ya está jovencísimo. Bueno, eres muy amable. ¿Es verdad? Ojalá yo llegase a tu joven edad. Eso solo se le dice a la gente que ya ha dejado de ser joven, pero bueno. Que no. A mí me dicen justo el contrario. Me dicen, pareces más mayor. Y digo, ¿seréis cabrones? Bueno, lo dicen muchos. Y de verdad, parezco más mayor. Bueno, pues nada. Ángel Antonio Herrera tiene este libro que se llama Salvaje España, que está en Plaza y Janés. Lo pueden ustedes comprar que para regalo así de Navidad, de Puente de la Constitución, de Semana Santa, vamos. O una sorpresa que le quieras dar a tu amigo, a tu amiga, a tu novio. Lo pueden comprar incluso para maldecirme. Incluso lo pueden comprar para criticarlo y lo pueden comprar incluso para leerlo ellos mismos. Eso es. Eso estaría muy bien. Y además está con Cantizano en las tardes, en Por Fin. Claro que está sí. con La Griso en Espejo Público. Y con Sonsoles Sónega y escribiendo en ABC. Vamos, que no le da la vida. Gracias por venir, por haber hecho un hueco. Muchas gracias a ti. Ángel Antonio, que te pregunto lo último que se me olvida, que ahora estamos preguntando, ya cerramos. Estando en el purgatorio, si tuvieras que poner un epitafio en tu lápida, ¿cuál sería? Pues francamente no lo sé. No he pensado en eso nunca. No pondrías lo del mundo es un viejo error, ¿no? No. Así algo más optimista. No he pensado en un epitafio. Fíjate, si no lo he pensado y no me sale así de manera
repentinas que no tengo nada brillante que ver. No, menos, joder. No, creo que no. No pondría nada. Hay gente que dice, no, que fecha de nacimiento, fecha de función Pues y sí, ya está. eso estaría bien. Y que la gente ponga lo que quiera después. Sí, sí, que pongan lo que quieran. Gracias. Escriba usted lo que quiera. Escriba usted lo que quiera. Sí. Gracias por venir. A ti. Un abrazo. Chao.